Hola, hola, Amix. El día 22 de octubre de este 2024, el actor de voz Otsuka Takeo, quien interpreta a Jinshi, y Aoi Yuki, quien interpreta a Mao Mao, realizaron un programa especial en donde nos dieron mucha información nueva sobre la nueva temporada de los diarios de la boticaria, y la cual se estrenará el 10 de enero del 2025. Y aunque no dieron ningún spoiler porque no los dejaban, se notaba que se morían de ganas de contar muchas cosas sobre la evolución de los personajes de Mao Mao y Jinshi y su relación. Pues en pocas palabras, Aoi dijo que sus personajes habían crecido un poco más, y esto lo podemos ver tanto en el diseño de los personajes, en donde podemos apreciar que tanto Jinshi como Mao Mao han crecido, pues sus rasgos ya no son de adolescentes. Y es que en la temporada 1 Mao Mao se veía en ocasiones incluso más joven que Lishu. Y otra pista que nos dio Takeo, en sus propias palabras, es que en esta segunda temporada habrá conversaciones entre Jinshi y Mao Mao que son cursis. Además, los actores de Jinshi y Mao Mao también mencionaron que cuando vieron el video promocional, pensaron que mostrarían una escena que es muy importante y que todo el fandom está esperando con ansias y que es muy divertida, pero que al parecer no lo mostraron en el video porque lo querían hacer de carácter misterioso y serio, pero que realmente sí va a estar animado. Y es aquí donde me pregunto, ¿será la escena de la rana? Además, la hipnosis oficial de la segunda temporada es la siguiente. Cuando se descubre que la consorte favorita del emperador, la princesa Gyokuyo, está embarazada, Mao Mao regresa a su trabajo como catadora de alimentos para el palacio de Jade. Mao Mao pasa sus días teniendo cuidado de evitar que vuelva a ocurrir el incidente en contra de la reina y con el hijo del emperador. Pues recordemos que en la primera temporada decían que todos los hijos del emperador siempre morían. Por otro lado, la nueva consorte Lowland, cuyo padre es un funcionario de alto rango de la antigua era imperial, ingresa a la corte. Un caso sin resolver, sin precedentes, en el que la vida de Jinshi está en juego y la sospechosa es la desaparecida Suirei. En medio de un ambiente de inquietud, llegan caravanas de países extranjeros e incluso enviados especiales con exigencias irrazonables. Nubes oscuras comienzan a acumularse en el palacio. Un nuevo caso difícil esperan a Mao Mao y Jinshi. Estos acontecimientos eventualmente se convertirán en un incidente importante que involucrará también al país. Así que analicemos esto de acuerdo con el video del tráiler que Toho Animation dio a conocer hace pocos días. Trataré de no meter muchos spoilers, aunque sé que la mayoría ya hasta leyeron todas las novelas. En las pocas escenas que hay en el tráiler podemos ver muchos misterios que suceden en el libro 3 sobre casos que Mao Mao descifró por el bien del país, como lo que sucede con las enviadas de un país extranjero con sus peticiones absurdas y que solo Jinshi y Mao Mao pudieron cumplir. Sin embargo, gracias a estos eventos, Jinshi y hasta la reina viuda Anshi, quien sería su abuela paterna, se han dado cuenta de lo valiosa que es Mao Mao tanto con sus conocimientos como por sus sentimientos. Pero Jinshi no le dice nada romántico o cursi hasta después del evento de la rana. Pues gracias a Gao Shun, Jinshi descubrió que era lo que sentía por Mao Mao, y Mao Mao por su lado, gracias a ese evento, pudo descubrir que quería ayudar a Jinshi de cualquier manera porque empezaba a sentirse bien con él cerca y reconoció que él siempre le estaba ayudando de una forma u otra, así que le tenía cierto aprecio. Y además, con esta parte de la hipnosis, un caso sin resolver, sin precedentes, en el que la vida de Jinshi está en juego y la sospechosa es la desaparecida Suirei. Estoy casi segura de que se refiere a este incidente de la rana. Si no lo han visto o no saben de qué hablo y quieren saberlo, les dejo el video en la descripción, pero si no, pues no lo vean. Porque es un mega spoiler. Y también es una de las primeras veces en donde querían desvivir a Jinshi sin importar que estuviera Mao Mao cerca. Y como no encontraron jamás al culpable, pues le echaron la culpa a Suirei, ya que gracias a Mao Mao sabían que no estaba muerta. Y con lo de la escena de la mordida en el cuello, lo cual sucede después de que Mao Mao descubre la verdadera identidad de Jinshi, quiero creer en las palabras del seiyuu de Jinshi, quien dijo que sus diálogos eran cursis. Y es que no suceden
nada de palabras melosas o cursis hasta el epílogo de la novela 4, en donde Jinshi ya se volvió más directo con sus acciones para que Mao Mao se diera cuenta de lo que él sentía por ella, pues ya no era secreto de nadie que él quería algo con Mao Mao. Sin embargo, ella siempre lo ignoraba, pero aquí sí es donde Jinshi le dice y hace cosas más directas y atrevidas a Mao Mao, como morder su cuello para después besarla en donde tenía un moretón. Y este es uno de los momentos más románticos de la novela 4. Y si tenemos en cuenta que la temporada 1 se adaptaron al anime los tomos 1 y 2 de las novelas para hacer un total de 24 episodios, los cuales fueron divididos en 2 partes, entonces es más que seguro que para esta segunda temporada también se hayan adaptado al anime 2 novelas para dar un total de 24 episodios aproximadamente, y los cuales serían los tomos 3 y 4 de las novelas, por lo que dentro de la parte 1 de la temporada 2 podríamos estar viendo hasta el incidente de la rana, y la parte 2 sería el arco del clan G y la revelación de la verdadera identidad de Jinshi, y lo cual me hace pensar que sí veremos esto, porque en el avance se puede apreciar como un ejército va corriendo, y aunque sean menos de 2 segundos, podría ser eso referente al clan G. Y en esta parte sí que podrían ser los diálogos cursis entre Jinshi y Mao Mao que mencionó Otsuka Takeo. Pero ¿ustedes qué opinan? Cuéntenmelo en los comentarios. Realmente este es un video muy cortito, pero quería contarles esto para que compartamos la emoción de la segunda temporada que está casi por comenzar. Les mando un saludo enorme a todos y en especial a nuestros Super Amics, y espero verlos a todos en un próximo spoiler.